Muy buenas noches, bienvenidos a Café Conversación Live, micrófono y corazón abierto. Importante, vamos a tener un espacio abierto para hablar acerca de las constelaciones familiares y organizacionales. Y para ello tenemos aquí a Pilar Candelaria Brum. Buenas tardes, buenas noches, Pilar. Buenas ¿Cómo tardes. Aquí. ¿Lista? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Lista para este espacio donde vamos a hablar acerca de las constelaciones familiares. Por supuesto, esperamos que nos escriban sus dudas, sus comentarios y tenemos este es un espacio para preguntas y respuestas acerca de qué son las constelaciones familiares. Bienvenida, Pilar. Gracias, cariño, gracias. Y bienvenidos todos los que ahorita están y los que se van a seguir incorporando. Y ahorita está, a ver, hay una persona. Rojas. Bienvenido. Ok, entonces comenzamos a hablar de las constelaciones familiares. Ajá. Podemos empezar por Bert Hellinger. Maravilloso. Bueno, en algunos lugares he leído que paralelamente a Bert Hellinger, habían otros, y es que normalmente sucede, las creaciones, esos movimientos van haciéndose aparecer, van apareciendo paralelamente. Solo que Bert Hellinger fue el que más lo impulsó, más lo ha dado a conocer. Ahora, ¿quién es Bert Hellinger? Bert Hellinger nació en Alemania en 1925, el 16 de diciembre, en un pueblito que no te lo voy a pronunciar porque es alemán y no hablo alemán. Y fue un niño que vivió una infancia feliz hasta su juventud, cuando hubo todo este movimiento político en Alemania, y el cual él pertenece a una familia muy religiosa. Y en su familia no estaban de acuerdo con nada de esta política nazista. A él la Gestapo lo persiguió y lo declaró un desertor. La cuestión es que él no fue después puesto preso porque él se enrola, creo que fue en la Marina, estuvo en diferentes centros de batalla, puntos álgicos de batalla, donde él termina escapándose. Una de las cosas que él recuerda mucho es que cuando él llega a su casa, su mamá lo recibe diciendo: ah, eres tú, porque su hermano mayor también se había ido a la guerra, desapareció. Entonces, esa respuesta de la mamá, ese recibimiento de la mamá lo marcó mucho. Él se salva de muchísimos problemas de la guerra cuando él se mete a cura. Con los jesuitas. Con los jesuitas, no, con los trapenses, pero él sigue a San Benito. Es de la orden de San Benito, que a mí me llamó la atención eso. Bueno, él estuvo ahí, estudió mientras era cura muchísimas carreras, por ejemplo, filosofía, todas esas que se acostumbran a estudiar. Y él se va como misionero a África. Sí, con los zulúes. Con los zulúes. Entonces, él empieza a darse cuenta cómo los zulúes toman mucho en cuenta a la naturaleza, pero lo relacionan con el sistema familiar, con el orden. Sí. Y eso lo llama mucho la atención. Él
aprende Zulúe, termina siendo profesor de una universidad allá, a la vez que era cura. Pero mientras él hacía todo eso, se iba dando cuenta que había algo dentro de él que no le satisfacía, porque él sentía que había algo más. Él en uno de los viajes regresa a Alemania y él está en un taller de psicodrama, no, de Gestalt tampoco. No me acuerdo. Y resulta que le hacen una pregunta a él, que fue la pregunta que le cambió la vida, que es, ¿qué es más importante para ti? ¿Tus valores o la gente? Y eso fue para él un rompimiento en toda su estructura. Él dice que él estuvo toda la noche sin dormir porque al día siguiente él tenía que darle la respuesta a la persona de esa pregunta y que bueno, lo cambió totalmente. A raíz de eso, él deja el sacerdocio. Él estaba estudiando psicoanálisis. Okay. Y él deja el sacerdocio. Una vez que se mete con el psicoanálisis, él todavía sigue investigando hasta que llega a Janot, que es psicoanálisis tomando en cuenta el cuerpo, que es lo que le llaman el grito primal de Janot. Y él sigue, pero ya dentro del mundo de la psicoanálisis, él como que fue despegándose. Ya él veía que había algo mucho más. Y así él llega a Estados Unidos y hay unos talleres bien importantes de sistémica. Y resulta de que él, bueno, queda fascinado. Y a raíz de eso, él es que se mete muchísimo más en la sistémica. Pero él también estudió con Milton Erickson. Sí, sí. Y PNL también. Él estudió muchísimo. Sí, acuérdate que las constelaciones son un compendio de todas esas herramientas. Todas esas herramientas. Fíjate que nosotros en las primeras constelaciones, yo me acuerdo, en cierta forma había como un poco de hipnosis. Cuando uno le daba las frases a las personas y les decía, muévete. Es que de hecho, cuando las personas entran en el campo, se transforma. Y ahí hay mucho que ver de la hipnosis. Sí. A mí me encanta la hipnosis de Milton Erickson. El hombre de febrero, me encanta ese libro y ayuda mucho a entender el trabajo de Bert Hellinger. Me encanta. Sí. ¿Qué más te puedo decir? Déjame a ver. El estudio Gestalt también con Ruth Cohen. Entonces, él va decantando terapias. Él va decantando hasta que llega a las constelaciones. Él estudió en California, en Los Ángeles, en Denver, que fue cuando él visitó a Janot con el grito primal. Después va con Gestalt. Sí. El creador de Gestalt, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Algo de... Per. Bueno, él estudió con él también. También estudió, él se capacita en terapia familiar. Él se capacita con Ruth E. Kleindorf y Leslie Candy. Entonces, imagínate tú hasta dónde él llega. Hay un libro que mencionan aquí que a mí me encantan, que es El Triángulo Perfecto, el perverso, que le permitió a él descubrir la importancia de la jerarquía y el orden en la familia. Ese es un triángulo muy fácil de aplicar y que las personas se van moviendo, papá, mamá, hijo o pareja,
que es el triángulo perverso. Me encanta porque en uno de esas puntas del triángulo eres el depredador, pero después otro eres el, el, el que está sometido, después uno que manda. Es un trabajo precioso. Y bueno, su compañero filosófico en este camino, en ese largo camino, fue Martin Heidegger. La búsqueda profunda de los Heidegger por las verdaderas palabras que resuenan en el alma. Okay. Él también lee mucho a Rilke. A mí me encanta Rilke también. También aquí empezó a practicar con Jodorowsky. Por eso es que se dice que Jodorowsky también fue parte del que empezó el movimiento de las constelaciones. De hecho, en el libro que te mandé, ahí aparece Jodorowsky, aparece Hellinger y otras personas como que son los creadores de ese movimiento de las constelaciones. Exacto. Solo que yo siento que Jodorowsky se va más por la parte de las magias. Psicodrama. De la Sí. no, psicomagia. Psicomagia. No es otra cosa, genealogía. ajá, dentro de la genealogía, que no es otra cosa que reconocer que el cerebro no sabe interpretar, no sabe reconocer qué es lo verdadero o lo falso. Sí. Por eso es que Jodorowsky crea la terapia de psicomagia, que es muy buena, a mí me encanta también. Bueno, él estuvo con Jodorowsky también. Gracias a su percepción fenomenológica, él va tomando conciencia de lo que hay detrás de la realidad aparente. Sí. Que es lo que nosotros vemos. Por eso es que Hellinger dice, no se queden con lo que dice el consultante cuando llega. De hecho, no lo escuchen mucho, déjenlo que se muevan, porque cuando el consultante o la persona que viene a presentar su caso, ella entra en hipnosis, porque empieza a hablar del caso y ella entra en hipnosis. Entonces dice Hellinger que no la dejen hablar mucho. Sí. Para de manera que nosotros podamos tomar algunas palabritas y por ahí levantar el caso. Sí. Me encanta. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Hellinger? Se casó con alguien que estaba estudiando, que también fue una monja. No tuvieron hijos, se divorciaron. Después él más tarde se vuelve a casar con Sofía, una mujer muy hermosa que ya está en el mundo de la terapia holística. Sí. Y hubo mucha empatía entre su primera esposa y Irina Prekov. De hecho, él le hizo varios prólogos a Irina Prekov de su terapia de contención, porque él era muy amigo de ella también, porque ella era la amiga de su ex esposa. Sí. Y él hace unos aportes muy hermosos en la terapia de contención. Y Irina Prekov toma muchísimo de las constelaciones familiares para su terapia de contención. Sí. Y es que el primer paso en la terapia de contención es una constelación. Total. ¿Recuerdas? En la escalera Sí. del seguimiento de la terapia de contención. En el protocolo. Lo primero que se realiza es una constelación. Sí, en el protocolo. Por eso es que Irina Prekov y él estaban muy, muy unidos. Y son más o menos contemporáneos también. Sí, son contemporáneos. Aunque Sophie también lo es. Sophie también es contemporánea. Pero yo creo que Sophie no es muy joven, no crea que hay tanta diferencia. Okay. Lo que pasa es que Sophie, el vestuario, tú sabes que las mujeres tienden a arreglarse un poquito diferente. Okay. Okay.
¿Y qué? Ajá, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguien que quiera Ajá. preguntar? ¿No? Sí, alguien que tenga dudas acerca de en qué consiste las constelaciones. Estamos hablando acerca de las personas que dieron los primeros pasos Los para, maestros. exacto, esos maestros que dieron los primeros pasos para darla a conocer al mundo. No fue de un día para otro, desde la época en que nosotras empezamos a saber de las constelaciones, ya Bergeline tenía 30 años trabajando en Sí, ella. Y sí, sí. ahora han pasado 30 años más, entonces son como 60 años. Bueno, Ya tenemos no, que no me respirar. descubra, no me descubra. Hace como 60 años y bueno, yo siento que las constelaciones en realidad son un tipo de trabajo que cada día se actualiza más y está más vigente, puesto que gracias a la información científica de comprobar cómo científicamente nos conectamos cuánticamente a través de algo más que este cuerpo físico, a algo más que de escuchar, algo más nos conecta. Nuestro cerebro tiene la capacidad de conectar energéticamente con otras personas. Y cada vez, gracias a estos avances científicos, entonces se está comprobando la eficacia y la manera como trabajan las constelaciones familiares. Yo me acuerdo Que cuando al principio que hacíamos una constelación y la gente nos preguntaba, ¿qué es eso? Uno decía, bueno, eso es un programa fenomenológico porque es un fenómeno. así, ¿verdad? Lo interpretábamos o hablábamos de esa fenomenología a través de Rupert Sheldrake, el Todavía, científico, sí, todavía. hay que hablar de él, por supuesto. Ahora, es tan maravilloso que las constelaciones, mira lo que yo siento. Yo siento que las constelaciones han existido toda la vida. Sí. Uh-huh. Desde que el hombre es hombre, Nerdental y ha pasado, porque si tú te pones a ver los peces, hay un grupo, hay uno que va adelante, hay uno que dirige. Con los animales pasa exactamente lo mismo. Sí. Es decir, todos ellos, sí es maravilloso, todos ellos tienen una información interna que los lleva a tener ese orden, ese amor, un amor que es biológico, Sí. ¿sí? Un Sí. amor que es biológico, que es para que subsista y Sí. para que siga habiendo vida. Y eso a Uh-huh. ellos nadie los enseñó. Exactamente. Eso es natural. Así ha pasado con nosotros. Sí. A través de los años, nosotros hemos venido desarrollando las constelaciones. Ahorita es que se están hablando más de ellas, pero yo digo, siempre se están hablando de las constelaciones, siempre, Es que siempre ha existido la conexión de esos siempre. campos. A ver, en el caso de la información que pasa de generación en generación, son los campos morfogenéticos, pero también hay un campo muy especial con el cual también nos conectamos, que es el campo electromagnético. Y nos conectamos con ese campo electromagnético de la Tierra a través del corazón. El corazón es el órgano y también lo llaman un cerebro, uno de El nuestros segundo cerebros. cerebro. Sí, y es la energía que emite el corazón es electromagnética. Y nosotros tenemos dos polos, ¿ok? Igual que la Tierra que tiene dos polos. Total. Y la energía va fluyendo como un toroide de esta manera. Ahora, en el caso de la Tierra y, por ejemplo, los animalitos, por ejemplo, las aves migratorias utilizan ese campo electromagnético para guiarse
y estar en el mejor lugar para la vida, para que la especie siga viviendo. También hicieron, ¿sabes qué? También se hicieron anteriormente, parece ser, construían barreras de cercas con espinas, con púas, con alambres de púas, ¿ok? Alambres que tienen púas. Y las vacas o los animales se morían tratando de pasar esos alambrados. Y nuevas generaciones más adelante ya no les pasaba nada, ya tenían precaución con respecto a Claro, cómo llegó a esa información ese es a estas el nuevas mono número generaciones. 100. Sí, Yo no es sé como si el te mono, pero acuerdas. aquí es la vaca, aquí es la vaca número 100. Bueno, aquí es la vaca. Sí, ellos se transmiten, pero Sí, claro, menciono sí, al mono porque ese es uno de los más conocidos, ¿no? claro. Que ellos llegan y pelan el cambur y pelan la papa La y papa, las futuras, la batata, las batatas. la patata la lava. Ajá. Y así en las futuras generaciones ya simplemente van y lo hacen y ya. Porque Exacto. todo se va transmitiendo energéticamente. Y con la energía del corazón, Greg Braden Sí, habla mucho de ella, él le hace mucho hincapié, inclusive él dice que cuando tú puedes medir el corazón, el nivel electromagnético es más fuerte y más potente que el del cerebro, sí. Ujú, y que las personas exacto. que tienen la capacidad de poder observar los campos áuricos, cuando ven a una persona, pueden ver la luz del corazón, que no es otra cosa sino la energía electromagnética. Exacto. ¿Tú Ujú. te has dado cuenta que por ahí hay una imagen del Maestro Jesús? Creo que le llaman Sagrado Corazón, que él está con las manos abiertas y del corazón salen unos rayos de luz. Sí, porque eso también lo capté hace poco, que okay, si el corazón emite esa carga electromagnética, la transmite a través de las manos. Por eso aquí tenemos unos Total. nadis, y entonces la energía, y por eso el Reiki, por eso la imposición de manos y todo eso que podemos, manos que curan. Ahora, Belleza, fíjate algo, la esto conexión. es tan antiguo, este Sí. conocimiento es tan antiguo que los egipcios Ujú. a los esclavos de ellos le cortaban las manos. Uh, Le cortaban las manos porque el poder del hombre está en este punto cuando recibe el sol. Por eso es que en las mañanas, cuando uno se levanta, debe de poner las manos hacia el sol, así, para que entre el sol por la palma de las manos. ok, qué maravilla, qué bueno. Ujú. Es como decir, estoy recargándome la batería. La batería de la pila. Ujú. Ajá, Sí. la pila. Entonces imagínate tú, si en Egipto les cortaban las manos para inmovilizarlos, para realmente hacerlos esclavos, porque si les Mm, mantenían las manos, no eran esclavos, wow, habían perdido todo el poder. ya. Y yo no Yo. sabía eso me lo contó una amiga mía que es Rosa Cruz, y Mm, habíamos tenido una experiencia, ella y yo, de unos sueños y empezamos a hablar y me dijo, sí, es que le cortaban las manos. wow, Entonces, no imagínate sabía. tú si esta tecnología, si este conocimiento es antiguo. Sí, sí, Lo exactamente. Y que pasa que hoy en día, gracias a Dios, ujú, con el avance tecnológico de la información se transmite más y más y más. sí, se transmite más y las personas que necesitan saber más, ¿ok? Ya tienen la información para pues darse cuenta de que no es algo que es otra cosa que no sea natural, es algo que ya poco a poco se ha estado certificando científicamente. Sí, Eso es porque muy antes decía, bueno, importante. tan es así, Carmen, tan es así, que en las constelaciones se llegó
a observar lo siguiente. Cuando una persona tenía un síntoma, un caso, antes de comenzar, se le hacía o se le extraía sangre. Sí. Y después que se hacía la constelación, volvían a tomarle sangre y hacían la prueba de una y otra. Y resulta que eran totalmente diferentes. Después de la constelación, la sangre era más limpia, más clara. Ok, sí. La otra tenía más impureza. Sí. Y así, Carmen, con nuestro cuerpo. Fíjate algo, es tan increíble. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, el 80% o más es agua, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos nada sólido, aunque veamos una mano, una cara, un pelo, pero nada de lo que estamos viendo en estos momentos en el cuerpo de una persona está unido a algo. Tú ves el microscopio y tú puedes ver que está todo junto, pero no está unido. Y somos agua. Sí. Entonces, el agua es tan increíblemente rica, que tiene tanta información y tanta vida, que cuando la persona hace una constelación, el agua del cuerpo se cambia también. ¿Tú te acuerdas del trabajo de Masaru Emoto? Que tampoco es de Masaru Emoto. No me acuerdo ahora el nombre de la persona, pero una vez leí que Masaru Emoto no fue el que lo dio a conocer. Lo difundió, pero que ya había otra persona. Yo no guardé esa revista. Bueno, la cuestión es que cuando, por ejemplo, uno de los casos que yo más uso son los ejemplos de India. Hay mantras. Sí. Masaru Emoto hacía también, ponía mantra. Un mantra de un tipo, un mantra de otro. Masaru Emoto le decía al agua o al arroz, te amo, te odio. O el trabajo que se hacía con los lagos. Después de hacer esos rezos de los monjes, el agua del lago se purificaba. Cuando nosotros entonces hacemos un trabajo de constelación, el agua de nuestro cuerpo se transforma. Es que está todo unido, todo. Es que es fantástico. Sí. Hay inclusive personas que están haciendo constelaciones con flores de Bach, con diferentes tipos de flores, la de valeriano, muchos tipos de flores. E inclusive hay unas constelaciones sobre el agua, que ponen unos muñequitos encima de las fluviales. Las fluviales. Para mí, si el agua está dentro de mi cuerpo, ¿para qué voy afuera? Sí. Es decir, son buenas, pero para mí no me resulta. Las respeto, pero me gusta más el sistema de Bert Hellinger. Sí. Entonces, fíjate, es increíble todo lo que nosotros podemos hablar en base a la creación de las constelaciones familiares. No la creación, porque ya estaban creadas, a la difusión y al trabajo de las constelaciones familiares. Y algo que me he dado cuenta en estos días, que me llegan información de talleres y talleres y talleres y talleres que está la gente dando, como que le pusieron una inyección y ahora todo el mundo está haciendo talleres. Sí. Y eso tiene un porqué. Así es. Ajá. Sí, sí, así y es maravilloso, es maravilloso. El trabajo es hermoso. Sí. Sobre todo cuando uno observa cómo ha ido evolucionando. Claro que sí, no, y es que las personas te dicen, esta información me ha hecho tanto bien con solamente la información de lo que es. Todavía no han llegado a concientizar una verdadera constelación, pero con solamente la información de lo que es un movimiento sistémico, Ya les hace cambia. mucho bien, les hace mucho Y bien. yo he tenido
muchas experiencias, Carmen, que hasta yo me he asombrado. Por ejemplo, hacer el taller y decirme la persona, sí, porque mis primas y yo llevamos tantos años sin vernos, estamos separados, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y se hace el movimiento. Y al día siguiente me llama y dice, ¿a que no sabes quién me llamó? Y Sí, nos vamos a encontrar. sí, 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 Mira, Carmen, eso, pero cantidad, sí, cantidad de veces, sí, sí. cantidad. Y lo que yo le digo a las personas siempre es las constelaciones, yo no les digo vamos a obtener un resultado, Ujú, vamos a dejarlas que ellas se anuncien. sí. Ujú, Y eso lo aprendí con Hellinger. Hellinger ponía a los representantes y él no le decía a la persona qué es lo que tú quieres que suceda. No, no, simplemente observa y quédate quieta, quédate tranquila, que todo el campo lo va a hacer. sí. Ujú, exacto. Bueno, ya que estamos en un espacio abierto de preguntas y respuestas, a las personas que están aquí, si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir y haremos las respuestas. Las Que respuestas sepamos, que sepamos, daremos que las no las respuestas sepamos. que sepamos. Estamos abiertas a sus preguntas y a la interacción, a las experiencias. Para nosotros de verdad, la experiencia de las constelaciones ha sido un antes y un Sí, después para para mí mí en mi también. vida. A pesar de que hice muchas cosas buenas también antes, no Sí, es sí. darle el mérito a todo eso que estudié antes, porque gracias a que pude estudiar eso o pude comprender muchas cosas, eso me abrió el camino para entender un poco más acerca de las constelaciones. ¿Ok? A mí las Pero constelaciones todavía sigue, están vigentes, todavía están completamente vigentes, están vigentes, mira, cada y vez. cada vez que sucede algún impasse o algo con una persona, yo siempre recurro a las constelaciones sin necesidad de hacer un movimiento, pero siempre el hecho de sentir que hay que integrar, eso no significa cuando decimos integrar que nos sometamos. Y eso nos da muchísima fuerza para estar aquí y aceptar lo que es para poder hacer los cambios. Exacto. Y eso lo observas en las constelaciones cuando las conoces. Yo me acuerdo, Carmen, estaba yo en México, había venido de estar con Cristóbal arriba en la Riviera Maya, en un viaje esotérico que teníamos por allá. Y me quedé donde Mazda, en el CUDE, por ahí cerca, Tenasteplan, y me dicen de hacer un taller de constelaciones. Y dije, perfecto, vamos a hacerlo. La hija de ella estaba teniendo problemas con la pareja en esos momentos. Fíjate lo que me hizo Hellinger. Bueno, o yo, mi yo Hellinger. Resulta de que yo dije, bueno, antes de comenzar el trabajo voy a descansar un ratico. Y en ese descanso yo dormí y soñé con Hellinger. Ok. Y él me dijo, hay momentos que el amor te dice que es bueno que se separen. Mm, No es necesario que tú tengas que vivir toda la vida al lado de una pareja, porque tú estuviste con esa pareja, fíjate, estuviste con esa pareja el tiempo necesario para aprender algo y se terminó. Es decir, en las constelaciones no te dicen a ti, tienes que quedarte con el marido. No, las sí.
constelaciones, si se dan la separación, es para hacerlo de una manera amorosa. Exacto. Y amorosa para que los dos continúen su camino llenos de amor uno hacia el otro. Y si hay hijos, que los hijos se sientan amados por los padres. Ujú. Eso es tan importante en las constelaciones familiares, que los dos reconozcan que vivieron, que tuvieron que estar juntos el tiempo y ya. Ujú. Y Sí. siguen cada quien su camino con amor. Esa experiencia la tuve yo con Hellinger en México. Ujú. Y mira, me ha servido muchísimo, porque es que además, dentro del mundo de las constelaciones, uno como constelador no tiene que hacer nada. Exacto. Sí. Estar, por supuesto, estar al favor de la reconciliación y de Total. aceptar todo como este, es lo importante. Ujú. Eso es lo importante. Pero yo diría que es estar a la orden de la vida. Sí. Ujú. Sea como sea, Ujú. estar a la orden de la vida. En resonancia con la vida. En resonancia con la vida. Ujú. En resonancia. Y es hermoso. A mí, desde que yo conocí las constelaciones, yo empecé a ver a mis padres diferentes. Ujú. Yo estaba muy separada de mi papá y de mi mamá. Y empecé a trabajar interiormente, a verlos a ellos. Fíjate que Hellinger dice algo hermoso. Una cosa es tu mamá y otra cosa es la idea que tú tienes de tu mamá. Sí. Yo me acuerdo que él hizo un ejercicio en México que nos dijo, tomen a su mamá y llévenla a ese lugar donde están todas las mamás del mundo y déjenla allá. Claro, se estaba refiriendo a la idea que uno tiene de la mamá. Ya. Ok. Pilar, ¿tú te acuerdas de todo eso? Yo no me acuerdo. A mí es que pasa lo siguiente, Carmen. Es que yo tuve que trabajar mucho la figura de la mamá. Ok. Y fíjate que Hellinger en Sevilla me sacó a trabajar de mamá. Sí. Hellinger, Hellinger 2 veces me ha sacado a hacer de mamá. Otra vez me sacó en Colombia a hacer de vida. Ok. Entonces, bueno, es parte de lo que me tocó y eso es lo más que recuerdo. No, a mí me sacó de De hija, de hijo, hija, cierto, de cierto. hijo, Sí, sí. de hijo. Pero bueno, han sido, de verdad que son experiencias maravillosas y que siguen en boga, siguen actualizadas cada vez más, si las tomamos con respeto. Muy Una de importante. las cosas, Carmen, que yo estoy sintiendo últimamente, Ujú. ay, ¿cómo explicarlo? No me siento fanática de nada. Ujú. Sí. Ujú. Amo Te las entiendo. constelaciones, pero me siento libre, Sí. porque yo conozco personas que son fanáticas. Ujú. Yo siento que, y en estos días me preguntaba, pero es que no me importa nada. No, sí, me encanta. Sí, sí. Me encantan las constelaciones, me encanta la bioexistencia consciente, porque estoy en resonancia con todo eso y eso es estar en resonancia con la vida. Pero no me siento amarrada. Sí, y es que lo que me encanta es que es una información que es un compendio de mucha De información. mucho, mucho. Y entonces cuando tú manejas un poco de cada cosa, es más fácil moverte en el campo porque de alguna manera toda esa información que ya
de alguna manera hemos estudiado un poco de cada cosa, pues nos da apertura a, a entender qué es lo que está sucediendo. Claro. Ujú. Y entonces nos da facilidad para apoyar a los representantes y a la persona que se está haciendo en la constelación. Sí, uno A como veces que yo me huele. pregunto, Dios mío, he estudiado tantas cosas. Y es que estoy en un grupo y para cualquier cosa ya tengo una respuesta. Exacto, Y yo, ay Dios, a veces exacto, me da pena porque exacto. hemos estudiado un poquito de cada cosa y está bien, de Y es que astrología, de todo, cábala, de access, y de es que todo. todo, Carmen, todo suma, todo Sí, suma. Y sí, es tan increíble, Carmen. Por ejemplo, la PNL. A mí la PNL me encanta. sí, Y el lenguaje corporal me fascina, sí. me fascina. Hay un sujeto en España, en Instagram, que yo lo veo todo el tiempo, porque él se la pasa todo el tiempo poniendo ejemplos de el lenguaje corporal. Así. Y resulta de que es tan fantástico cuando estás en un lugar con un grupo de personas y ves ciertas cosas que dice, me voy a quedar tranquilo porque no me está oyendo. Me voy a quedar en silencio porque no entiende o no me sé. Es decir, estamos en energías diferentes, en vibraciones diferentes. Vibraciones diferentes. Entonces, Ujú. fíjate, ¿qué me he dado cuenta yo? Si esta persona tiene este lenguaje y yo quiero imponerle mi lenguaje, va a haber una confrontación. Y las Ujú. confrontaciones son hermosas, pero hay que saber hacerlas y con quién. Sí, En estos días yo me decía, bueno, ¿será que hago una confrontación con fulana de tales? Pues me dije, no, porque es que si le digo, me siento así porque hiciste así y quiero tal cosa, me va a caer a golpe. sí. Y no quiero entrar en pelea. Sí, Entonces mejor me quedo calladita a dejar, como dice Bergelinger, vamos a dejar que las cosas fluyan, sí, meterlas en el corazón y sí. soltarlas. Ujú. Pero es hermoso cuando ya tú puedes conocer el lenguaje corporal, cuando ves que la persona está hablando. Yo misma a veces hablo y estoy en una conversación y digo, pero inmediatamente veo cómo hago para que ese pero que no debe de usarse vaya continuado de alguna expresión mejor de la que estaba al principio. Ok. Ujú. Porque acuérdate que cuando tú dices tal cosa, pero, y lo Corta. que sigue, cortas y estás echando, pero ese pero es válido Mm. cuando lo que sigue está por encima, es superior y Ok. apoya lo que dijiste. Entonces, a veces digo, pero tal cosa, pero ya tienes el conocimiento. Sí, Entonces, eso ayuda a que los mapas mentales fluyan. sí, exacto. Y bueno, con Ujú. las constelaciones, para mí ha sido un regalo. Ujú. Sí, y agradecemos a todos nuestros maestros, Total, a todos total. maestros y maestras Todos nuestros eh, maestros y maestras. que estuvieron Y, en y el te momento voy a decir algo. oportuno para enseñarnos lo que teníamos que aprender. Y lo que yo les digo siempre a la gente, a veces el maestro que menos te gusta es el que más tiene que enseñarte. Ok, claro, es que hay todos tipos. Ujú. Ese que menos te gusta es el que menos. Yo tengo una amiga en España ahora, Juana, que una vez fue a un taller mío y fue con el marido. Y le dijo, yo con ella jamás, yo no vuelvo a un taller con ella. Que bueno, habló, mira, después fue alumna mía, Ajá, la fan número uno de mí sí, y una hermosa amistad
preciosa. Sí. Sin embargo, al principio me detestó. Sí. Entonces, algo había ahí en ella que tenía que trabajar. Sí, y qué bueno que ella se dio la oportunidad Sí, de sí. mirar algo más. Y nos amamos muchísimo, muchísimo. Es hermosa, ella es muy hermosa. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver si ahí tenemos alguna pregunta, porque a lo mejor está todo tan claro. Cualquier cosa la pueden escribir más adelante y también haremos lo posible por responderla. Así es, así es. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a las constelaciones familiares y organizacionales? Las organizacionales son... ¿Verdad? No hemos hablado de Sí, ella. las constelaciones organizacionales es igual que una constelación familiar, solamente que el vocabulario, el desapego es diferente y también la emocionalidad es muy diferente a lo familiar. Mientras que en una familia yo soy hija de mi papá y mi mamá en una empresa, yo puedo permanecer en una empresa un tiempo y puedo salir completamente y no pasa nada. ¿Ok? Lo que no pasa lo mismo es con el fundador. No, el fundador Porque no. que Porque la el figura fundador del siempre fundador, sí, sí, claro, aunque la es parte física del importante. fundador ya no esté, siempre la figura del fundador, que es el que la creó, va a estar, ¿no? Por supuesto, pero es que ese es el fundador, es como el creador de la Total. empresa. Es diferente, es un poco diferente. Sí. Y en cuanto a lo emocional también, o sea, tiene menos emoción que lo Sí. familiar. Por supuesto, si hacemos la comparación, inclusive en el lenguaje. El lenguaje de las constelaciones familiares es más con respecto a los padres, a los abuelos, a los hijos y la información entonces dentro de las organizaciones ya son productos, proveedores, organizaciones, líderes, Países. son otros aspectos que se manejan, pero que también tienen los mismos principios de orden, de pertenencia y equilibrio entre dar y recibir. En eso sí, funcionan de la misma. Y el equilibrio, sí, el equilibrio de dar y recibir. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Y ahí, con lo ya que que- acabas de nombrar, Carmen, acabas de nombrar los 3 principios fundamentales de las constelaciones, los órdenes del amor, dar, Exacto. el equilibrio, dar y recibir, y todos tienen el derecho de pertenencia. Y el orden. Ujú. Sí, Sí. no, es que si yo no tengo mal entendido, los órdenes del amor son 3. El orden. Equilibrio, el orden. El, No, el orden. bueno, el orden de dar y recibir. El orden, el equilibrio de dar y recibir y el derecho de pertenencia. Bueno, El orden, porque el orden es el que llega primero, tiene prioridad. bueno, Por yo ejemplo, ese lo en diría como la gente, sí, en yo lo nombro diferente, empresa, son por 3. ejemplo, hay una secretaria que tiene antigüedad, ¿ok? Y llega otra nueva y quizás esta nueva quiere sobrepasar por encima de esta, ¿ok? Puede ser que la nueva tenga otras cualidades importantes que son importantes para la empresa, más, y se toman en cuenta, ¿ok? Pero el orden, y así como por ejemplo el orden entre los hermanos, el que llega primero tiene prioridad. A lo mejor en el caso de las familiares, el orden entre hermanos, el que llega primero tiene más carga. Se lleva el pedazo de la torta Más de grande. la tarta más grande. Y los Más grande padres y reclaman más. somos la que... Los padres le Sí, exigen más.
Y dime si tiene hermanos Ajá. pequeños. Sí, sí, No, sí, no, sí. no. Bueno, tienes que cuidar a tus hermanos, tienes más responsabilidades, tenemos que cuidar. Sí, Son esa fue muchas mi historia. responsabilidades más. Esa fue mi historia, yo y mis 6 hermanos. Mm, Imagínate. Y entonces el más pequeño de todos los hermanos a veces no le queda nada ya, porque todos los hermanos mayores se han llevado todo. ¿Qué sucede? Que puede ocurrir una inversión de esos De roles. lugares, de roles, y hay hermanos menores que se creen que son mayores y han tomado para ellos una carga que no les corresponde. Eso, Cuando eso tomo aparece. una carga que no me corresponde, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir muy Sí, pero infeliz. muchas veces, ahí nos vemos entonces, que no tiene que ver en esto con las constelaciones, que es el proyecto y sentido cuando los padres Ujú. tienen ese hijo esperando que cuando el hijo nazca y ellos sean mayores, el hijo se encargue de ellos. Sí, exacto. Sí, pero es que hay hermanos, Pilar, hay hermanos, porque los ha conocido, que se encargan de todos los hermanos además, Sí, como si fuera un hermano mayor. sí, qué fuerte, qué Entonces, fuerte, tampoco así, qué fuerte. ¿ok? Y sobre todo, por ejemplo, cuando si en la relación de pareja existe un espacio vacío, ¿ok? Por ejemplo, el papá que se va de la relación, como lo sistémico no permite espacios vacíos, el hijo tiende a ocupar el lugar del padre, ¿ok? Y es como la pareja de la madre. Entonces ahí se está alterando también el orden, porque el orden de ese hijo es ocupar su lugar como hijo. Y el padre, así no esté, tiene que estar. Entonces, en muchos aspectos de los sistemas, los órdenes son muy importantes y pueden estar alterados Sí, muchas veces. sí. Por eso es importante, y sobre todo en estos tiempos, donde hemos pasado varias revoluciones industriales, Sí, ¿ok? Varias revoluciones desde la época de las máquinas, la época de la electrificación, la época de Tesla, desde la época de la computación, y ahora estamos en la era de la información. Después de la total. pandemia, estamos en la era de la comunicación y de la información. Entonces, esta información cada vez, y gracias a la tecnología, llega más rápido a todas partes. Y tenemos que, es importante que en nuestra nueva sociedad, mm, Aprovecharla, todas estas bases, cada quien ocupe su lugar, total. Ese es cada uno de quien los ocupe principios su para mí lugar. fundamentales, Ujú. Cada que quien ocupe cada quien su lugar. exactamente. Y que muchas de las personas que posiblemente puedan tener alguna situación de tristeza, melancolía y no saben por qué, posiblemente una de las causas es que no está ocupando el lugar ni en la familia, ¿ok? Ni en la sociedad Así es, donde nos encontramos. así es. Ujú. Uno de los puentes también de la constelación. Claro que sí. Amiga, son las 4. Sí, ya. Bueno, a las personas nos pueden hacer las preguntas a través del Instagram, por mensaje y con mucho gusto también les podemos. Vamos a suponer que todo está demasiado bien claro. Yo creo que lo hicimos bastante bien, bastante claro. Claro, nos han entendido muy bien. Y bueno, esperamos que esto quede también para la posteridad y que muchas personas que estuvieron ahora tengan una noción más clara de lo que son las constelaciones y que las personas que nos vayan a ver en el futuro también, pues, si hay alguna duda, con mucho gusto, aquí estamos Perfecto.
a sus disposiciones para responder cualquier. Rita, hola Rita. Rita dice. Está bien claro. Está Dice. bien claro. Hola Rita. Bueno, gracias Rita, gracias. 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 Rita siempre nos salva. Bueno, amiga. Bueno, gracias a a todos. dejarlo hasta aquí, por si acaso, y tú sabes cómo son las cosas. Bueno, mi El cielo, Instagram gracias. no lo voy a cortar porque es importante que este live quede bien, que se pueda publicar. Gracias. Gracias a todas las Chao, personas que gracias a comentaron. todos. Hasta luego, Pilar, y gracias nuevamente por estos espacios Igual a tan ti. maravillosos. Muchas gracias a ti por estas tardes hermosas. De mucha sabiduría, de mucho mucho recordar. De mucho recordar también y de mucha conciencia. Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.